Chaulu Pintamu, Amulnian Tat Fashi Kau, Mapusungun Tañisuam, Feimuta Ngantram Kau Pein, Chingen Askunu Peinta, Chumeshi Amulnian Tat Fashi Kau, Chumeshi Tain Kau Mayal Mapusungun, Ka Chumeshi Tañi Tain Chumler Palta Mapusungun, Feimeota Ngantram Kau Peinta Fashi Sumumeo Fachanta, Ka Chumechi Trerum Nyalta Fata. Constitución mo chomeshi con el to alta mapusungun feichi sumumeo feimeo ta chpaita fashi sumuta fachante. Bueno, las principales ideas se concluye entre los participantes que la producción que existe actualmente va en detrimento del mapuzungún, porque es producción en castellano. Y que en ocasiones incorpora el mapuzungún, pero mínimamente. Por lo tanto, lo único que hace es seguir subordinando el mapuzungún al castellano, lo que se transforma en un problema finalmente, porque lo único que hace es prevalecer de alguna forma esta diglosia, que era el concepto que se utilizó. Otra de las cosas que se señalaba, ¿cierto?, era, bueno, a partir de lo mismo, que aquí lo relevante, lo que pudiese ser una estrategia más trascendente, de mayor impacto, es que la producción sea monolingüe, porque eso de alguna forma da un carácter de necesidad. A la audiencia genera la necesidad de conocer, de aprender y de utilizar el mapuzungún. Esas fueron como las principales aristas que se vieron en esta mesa. Se señalaba de alguna manera también que la producción cultural pudiese ser también un nicho que permitiera a los hablantes generar espacios laborales también, y que se le dé un valor también al hablante. Y de alguna manera también se veía que este proceso constituyente pudiese dar ciertas garantías a nivel jurídico, ¿cierto?, para que, por ejemplo, el contenido comunicacional se pudiese garantizar ciertos porcentajes en mapuzungún. Trabajamos principalmente cuáles eran los factores que afectaban que el mapuzungún estuviera en la situación en que está, y uno de los elementos principales fueron la limitación del uso del mapuzungún dentro de los espacios escolares principalmente, y cómo eso ha afectado las experiencias de los adultos y adultos mayores para poder relacionarse con las nuevas generaciones. Dentro de las ideas que dimos para poder revertir esta situación, partimos primero por generar un espacio de educación alternativo donde se contemplara la modalidad de inmersión lingüística, y para eso pensamos en generación de profesionales preparados tanto en mapuzungún como en pedagogía para los distintos niveles educativos. También pensamos en espacios donde se pueda generar un nivel mínimo de mapuzungún en los egresados profesionales de las distintas universidades del Wallmapu. En este mismo contexto se definió que el mapuzungún tiene que ser la lengua oficial en el territorio del Wallmapu, más allá de quiénes son quienes viven en ese territorio. Y como punto final presentamos esta idea de la generación de materiales, pero también de un organismo que pueda delinear la normalización y estandarización del mapuzungún para poder generar un plan de alfabetización tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes.